Lo llamaban invisible. Siempre estaba ahí antes de que alguien despertara y desaparecía antes de que se apagara la última luz. Se llamaba Noel. Nadie sabía su edad, su historia, ni siquiera a dónde iba en sus días libres. No hablaba a menos que le hablaran. No sonreía para caer bien. Y, sin embargo, su presencia tocaba cada rincón de la mansión de la familia Malden. Cuando la familia lo contrató, no hicieron muchas preguntas. Llegó recomendado con palabras elogiosas sobre su disciplina y discreción. A la señora Malden le gustaba que fuera tranquilo. Al señor Malden le gustaba que no fuera entrometido. Y a la casa le gustaba porque, por primera vez en años, estaba limpio sin ruido, ordenado sin gritos. Pero quien más se fijaba en él era Theo. Theo era el primogénito de la familia. Alto, sereno, siempre un poco distante, como alguien entrenado para sentir solo lo apropiado. Había crecido en esa casa, respirando las mismas expectativas que su padre nunca decía en voz alta, pero que impregnaban cada superficie. Estudiar derecho, ir a lo seguro, no ensuciar, nunca dar explicaciones. Y entonces apareció Nal, no como una tormenta, sino como una pausa. Se movía por la casa como el viento por un pasillo estrecho, doblando, barriendo, lavando, planchando, siempre en segundo plano. Pero Theo empezó a darse cuenta de que en el segundo plano residían a menudo las cosas más honestas. La forma en que Nal ajustaba las cortinas para suavizar la luz del estudio. La forma en que volvía a llenar los jarrones de agua antes de que las mentiras se rindieran. La forma en que doblaba las sábanas con el cuidado de alguien que entendía lo que significaba ser abrazado, aunque él no lo fuera. Noel no se parecía en nada a nadie en el mundo de Theo. No era ruidoso como su madre, ni brusco como sus profesores, ni frío como sus amigos trajeados que bromeaban sobre todo lo que temían. Simplemente no era. Una mañana, Theo encontró un libro en la lavandería, abierto pero completamente inmóvil junto al detergente. Eran hojas de hierba, desgastadas, subrayadas con cuidado. Pasó a la primera página y vio una escritura manuscrita. Limpia, sin pretensiones y muy real. No lo devolvió. En su lugar, dejó un marcapáginas, escondido entre dos estrofas que parecían demasiado íntimas para ser coincidencia. A partir de entonces, Theo empezó a fijarse en más cosas. Los guantes que Noel usaba para limpiar los cubiertos, aunque nadie se los exigía. La forma en que nunca tocaba su teléfono. La forma en que sus ojos nunca se detenían mucho tiempo en nadie, como si estuvieran entrenados para seguir adelante. La ausencia de joyas, colonia o cualquier cosa que pudiera indicar de dónde venía o a dónde iba. Era como una vida tras un cristal, cercano pero intocable. Theo se encontró tomando rutas más largas alrededor de la casa justo al otro lado del camino de Noel. Le rellenaba el café a deshoras, pedía toallas limpias cuando no hacía falta, o se sentaba en el pasillo fingiendo revisar su teléfono cuando lo que realmente quería era oír el suave zumbido de Noel organizando el armario del pasillo. Noel nunca lo reconoció, pero él tampoco lo evitó. Había un equilibrio entre ellos, como dos personas caminando en paralelo, lo suficientemente cerca como para sentir el calor, lo suficientemente lejos como para no hacer sonar las alarmas. La señora Malden empezó a notarlo. Una vez comentó bruscamente que Noel parecía demasiado cómodo en la casa. Se mueve como si el silencio le perteneciera. Dijo, sin darse cuenta de que el silencio siempre había sido la forma de supervivencia de Noel. No lo sabía. Todavía no. Noel era gay. Nunca se lo dijo. No porque le diera vergüenza, sino porque sabía lo que costaba ser honesto en la habitación equivocada. Había trabajado en otras casas antes. Había aprendido que miradas eran seguras, que bromas eran trampas, que habitaciones tenían paredes que susurraban al cerrar las puertas. Pero esta casa era diferente. No más amable, solo más tranquila. Y en algún lugar de ese silencio, algo se estaba desarrollando. Algo que Theo aún no entendía. Algo en lo que Noel no se atrevía a creer. Pero estaba ahí. Una noche,
Después de la cena familiar, Theo se cruzó con Noel en la cocina. Se detuvo, bajó la mirada y susurró, «Gracias». No por los platos, ni por el vino, sino por algo más para lo que no tenía palabras. Noel no respondió, pero a la mañana siguiente, el libro estaba de vuelta en el lavadero. Una página diferente marcada. La línea subrayada decía, «Estábamos juntos». Olvidé el resto. Fue el primer momento en que Theo se dio cuenta de que algunas personas limpian más que solo casas. Reorganizan silenciosamente las verdades que nos negamos a decir en voz alta. ¿Alguna vez has sentido que algo no dicho se convierte en lo más ruidoso de la habitación? Si historias como esta te conmueven, suscríbete a las historias del corazón, donde contamos las historias que otros temen decir en voz alta. Theo había crecido rodeado de cosas que se esperaba que estuvieran pulidas. Vidrio, plata, apellidos, reputaciones, y había aprendido de joven que las emociones, como el desorden, debían mantenerse fuera de la vista. En la casa de los Malden, lo que sentías era menos importante que lo que hacías. Pero algo cambiaba cuanto más tiempo pasaba con Noel. No había actuación en Noel. No desempeñaba el papel de personal leal con encanto practicado o bromas educadas. No intentaba caer bien. Simplemente trabajaba en silencio, con precisión. Serenamente, respetuosamente. Pero en esa moderación, Theo notó algo inusual, una especie de dignidad que no pedía permiso para existir. Lo hacía sentir expuesto en su propia piel. Al principio, lo confundió. Luego, despertó algo más profundo, no deseo, como la mayoría de la gente decía, sino una ternura que había olvidado que era posible. La que no surge de la atracción, sino de la resonancia, de ver a alguien que también ha sido obligado a vivir tras un cristal. Theo volvió a dibujar. Era algo que había dejado de hacer años atrás, dejado de lado por las expectativas de la Facultad de Derecho y la tradición familiar, pero ahora, en la tranquilidad de su habitación, sus manos se movían sin pensar. Al principio dibujaban sombras, siluetas, nucas, manos atrapadas en un gesto. Bamburín detalla gradualmente. La curva de un cuello, la línea de un hombro encorvado en concentración, un par de manos doblando una toalla con reverencia, como si la tela importara. Todos eran bocetos de Noel, aunque Theo nunca lo dijo en voz alta, ni siquiera para sí mismo. La casa, mientras tanto, seguía su curso. Cenas formales, conversaciones contenidas, sonrisas que solo asomaban. La señora Molden comentó una vez que Theo había estado pasando demasiado tiempo en casa. No preguntó por qué. En realidad, nunca preguntaba nada a menos que tuviera que ver con las expectativas o las apariencias. Un sábado por la tarde, Theo regresó temprano de clase. La casa estaba casi vacía. Su padre estaba en el estudio. Su madre no estaba. Entró en la cocina, sin esperar encontrar a nadie, y no vio a nadie de pie junto a la ventana, con la luz del sol cortándole el rostro. No hacía nada, solo estaba quieto, con una taza en la mano y la mirada perdida. Era la primera vez que Theo lo veía como algo más que la presencia silenciosa a la que se había acostumbrado. Era la primera vez que lo veía como un hombre, no como un rol, ni como una etiqueta, solo como un hombre que cargaba con gracia algo pesado. No habló, no pudo. Se fue en silencio. Esa noche, no pudo dormir. Sus pensamientos seguían dando vueltas a la misma pregunta no formulada. ¿Qué significaría si admitiera esto, aunque solo fuera para mí mismo? Dio un paseo por el jardín. Aire de medianoche, rocío sobre las piedras, la casa brillando tras él como un museo de vidas, fingiendo no doler. Y entonces sucedió. Dobló una esquina y vio a Noel sentado en los escalones traseros, todavía de uniforme. Con las mangas arremangadas, el cuello suelto. Sostenía una pequeña foto en las manos, de esas que se imprimen desde un teléfono viejo. Theo la reconoció, una foto tomada meses atrás en un viaje a la playa, aquella donde Noel había ido a ayudar con los preparativos. Al fondo de la foto familiar, desapercibido hasta ahora,
estaba Theo sin posar. Simplemente, ligeramente apartado, mirando algo tras el objetivo. Nal no lo había visto acercarse. Pero cuando lo hizo, no se inmutó. Simplemente se guardó la foto en el bolsillo y asintió. Theo no preguntó por qué la guardaba. No hacía falta. En cambio, se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no parecía un muro. Parecía un hilo. Ninguno habló. No por mucho tiempo. Pero en esa quietud compartida, algo tácito pasó entre ellos. Un reconocimiento, un conocimiento, una verdad demasiado complicada para expresarla con palabras, demasiado temprana para declaraciones, demasiado peligrosa para decirla en voz alta, pero aún así cierta. Dentro de la casa, una ventana se cerró. La señora Malden había estado observando. A la mañana siguiente, llamó a Noel al comedor formal. A Theo no le contaron lo que dijeron, pero esa noche, Noel estaba más callado que de costumbre. Evitaba la mirada de Theo. Se mantenía alejado de las habitaciones a las que solía entrar. Y al pasar por el recibidor, se detuvo junto al retrato de la familia Malden, el que se tomó 5 años antes de que Theo se fuera a la universidad. Todos en la foto parecían tan pulcros, tan fijos en su sitio. Noel lo miró como si intentara imaginar dónde encajaría alguien como él. Y luego, con suavidad, se alejó. Theo se quedó de pie en las escaleras, viéndolo irse. No dijo ni una palabra, pero en su interior sintió que algo empezaba a desatarse. Una revelación que había intentado evitar durante semanas. No solo admiraba a Noel, sino que lo quería, y no estaba listo para perderlo. Pero en esta casa, el cariño traía consecuencias, y las paredes empezaban a escuchar. La casa Malden siempre había sido un lugar de disciplina. Sillas perfectamente alineadas. Alfombras aspiradas en líneas rectas. Puertas que nunca se cerraban de golpe. Voces que nunca se alzaban. Las emociones, cuando aparecían, se reenvasaban en palabras frías y útiles. Pero algunas cosas se negaban a permanecer en silencio para siempre. Todo empezó con un cajón entreabierto. Theo había salido a toda prisa. Su diario, el que creía estar a salvo escondido bajo sus libros, se había quedado sobre su escritorio. La señora Malid notó primero el desorden, luego el lomo de cuero, luego las páginas. No había planeado leerlo. Al menos eso afirmaría más tarde. Pero algo en su mano, o quizás en su miedo, no pudo resistirse a pasar la primera página. Leyó despacio. Sus ojos escudriñaron confesiones que nunca debieron ser vistas. Páginas llenas de bocetos de manos, hombros, sombras, apoyadas contra el viento. Alféizares, descripciones de alguien sin nombre, pero era obvio quién era. Palabras como tranquilo, amable, firme, en una frase que le heló la sangre. Si estar cerca de él me hace sentir más yo misma que cualquier otra cosa en esta casa, ¿eso lo hace incorrecto o finalmente correcto? Cerró el libro y se quedó allí sentada en silencio. Ni pena, ni ira, algo más frío, una decepción con forma de deber. Para cuando Theo regresó, la casa ya estaba cambiando. El personal estaba tenso. El comedor se sentía más vacío de lo habitual. Lo presentía antes de saber qué había sucedido. Y entonces, esa noche, al entrar en su habitación, encontró el diario en su almohada. Una sola nota estaba escondida dentro. No sé qué duele más, la verdad o el silencio en el que la has envuelto. No estaba firmada, pero reconoció la letra. La de su madre. Esa noche, Nal no estaba en la cena. No estaba en ninguna parte. Theo registró la casa, la cocina, el jardín, las habitaciones de invitados. Desapareció. El personal de seguridad dijo que habían recibido instrucciones de escoltarlo discretamente. Ninguna escena, ninguna conversación, solo un sobre de explosión y la orden de salir inmediatamente. Theo se quedó solo en el pasillo, todavía con la manzana a medio comer en la mano que había traído de la cocina. El mundo parecía haberse roto. No ruidosamente,
sino con la silenciosa forma en que la nieve se rompe bajo los pies, inesperada e irreversible. Fue a su habitación. El aire era denso. Abrió la ventana, aunque hacía frío. Entonces vio, doblada cuidadosamente bajo la maceta de una pequeña planta de interior en su escritorio, una página arrancada de uno de sus bocetos. Era la vista trasera de dos figuras sentadas en las escaleras. Una era claramente Theo, la otra, suavemente sombreada, era Noel. No había rostros, solo proximidad postural. Al final de la página, escrito con una letra pulcra, casi de disculpa, nunca pertenecía a este lugar. Pero por un rato, sentí que sí. Gracias. N no lo había firmado. No hacía falta. A la mañana siguiente, Theo faltó a clase. Se sentó en la cocina durante horas, esperando que alguien trajera noticias. Nadie lo hizo. La señora Malden entró sobre el mediodía. No lo saludó. He programado una cita con el doctor Hawthorne, dijo, refiriéndose al terapeuta preferido de la familia. Theo levantó la vista, perplejo. Ella no parpadeó. Es para que quede claro. Se levantó lentamente. No es confusión. Eres joven, respondió ella. Y él es del personal. No gritó. No lloró. Pero algo en su interior empezó a romperse. No como el cristal, sino como el hielo, lento e inevitable. Más tarde ese día, el señor Malden regresó temprano a casa. Sentó a Theo en el estudio, le ofreció una copa y luego, como si leyera a Emanuel, dijo, «Tu madre está disgustada. Esto podría tener consecuencias para todos». Por lo que Theo pidió, con la voz tensa por olvidar los límites. Su padre respondió, sin mirarlo a los ojos. Theo no discutió. Subió las escaleras en silencio. Esa noche, entró en la habitación de Nal, ahora vacía. La cama estaba hecha. El armario limpio. Solo quedaba una cosa, una botella de limpiacristales, a medio usar. La cogió. Todavía olía a limón. Se sentó en la cama, sostuvo la botella y dejó que el peso de la ausencia lo envolviera. Entonces susurró a nadie. No merecías irte así. Afuera, el viento arreció. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró con un clic. La guerra había comenzado. No con gritos, ni con amenazas, sino con un silencio más fuerte que cualquier grito. La casa había cambiado desde que Noah se fue. No físicamente. Las cortinas seguían rectas. El suelo aún brillaba. La plata estaba pulida. Pero algo bajo todo ese orden se había vuelto hueco, como si el silencio que una vez hizo que la casa se sintiera digna se hubiera vuelto pesado, como si estuviera de luto por algo que ya no podía nombrar. Theo apenas hablaba. Ni en la cena ni en el desayuno. Se quedaba en su habitación casi todos los días, y al volver del campus solo se refugiaba tras las puertas cerradas. Su madre lo notó, por supuesto, pero lo llamó retraimiento, no dolor. Les dijo a sus amigos que estaba pasando por una etapa difícil y contrató a otra empleada doméstica. En una semana, un hombre de unos 50 años, pulcro, silencioso, obediente. Nunca miraba a nadie a los ojos. Pero el señor Malden notó algo más. Siempre había sido un hombre tranquilo, de esos cuya presencia llenaba una habitación no por su volumen, sino por la tensión que transmitía. Un hombre de rutina, de estructura, de largos silencios que se alargaban con los años. Pero también había estado observando. No solo a Nal, no solo a Theo, sino a sí mismo en ellos. Una noche, sin poder dormir, se sirvió una copa y se sentó en el estudio. La habitación estaba tenuemente iluminada. El olor a roble y libros viejos impregnaba el aire. Sobre su escritorio había un sobre, un dibujo que Theo había dejado semanas atrás. Mostraba dos manos, una sobre la otra, apenas tocándose. En la esquina, un pequeño pergamino decía, «Solo aprendí ternura cuando no era mía para sostenerla». El señor Malden se recostó en su silla. Cerró los ojos.
Y por primera vez en décadas, volvió a su mente un recuerdo que había intentado enterrar años atrás, cuando tenía la edad de Theo. Él también se había enamorado de un chico en la universidad. Se llamaba Mitch. A él. Se conocieron en un seminario de literatura, se conectaron por Baldwin y Audin, intercambiaron cartas que nadie vio jamás. No duró, no porque no fuera real, sino porque no se le permitía hacerlo. Su padre encontró una de las cartas. Siguió una confrontación, amenazas, silencio y, finalmente, su rendición. Había elegido el camino que le habían trazado. La facultad de Derecho, el matrimonio, los hijos, el legado y Michael se habían desvanecido en un capítulo que nunca volvería a leerse en voz alta. Ahora, al ver a su hijo caminar al borde de ese mismo precipicio, el señor Malden sintió un temblor en la parte de sí mismo que creía muerta. No culpa, porque era demasiado tarde para eso, sino claridad. Al día siguiente, le pidió a Theo que se reuniera con él en el invernadero. Era la única habitación de la casa que recibía el sol de la mañana. Se sentaron uno frente al otro. El espacio se llenó de aroma a romero y tierra. Ya sabes, empezó despacio. Hay algo que nunca le dije a nadie. Theo levantó la vista. No estaba a la defensiva, solo cansado. Cuando era joven, continuó su padre, conocí a alguien. Me hizo sentir yo mismo. Hubo una pausa, no tensa, solo necesaria. Lo dejé ir, dijo el señor Malden, porque pensé que eso era lo que significaba la fuerza. Dejar ir la debilidad antes de que te debilitara. Theo no habló, pero solo contuvo la respiración un segundo. Leí tu diario, dijo su padre en voz baja. No todo. Solo lo suficiente para saber lo que ya sospechaba. La voz de Theo finalmente se quebró por la inactividad. Y no estoy de acuerdo con cómo lo manejó tu madre. Debería haber hablado antes. Otro silencio. Entonces lo ayudé. No él. Me aseguré de que estuviera a salvo. Se está quedando con un viejo amigo en Estport. Tiene un trabajo, un lugar donde respirar. A Theo le escocieron los ojos, pero no parpadeó. ¿Por qué no me lo dijiste? Su padre miró al suelo. Porque yo no estaba seguro de si decírtelo me haría valiente o solo llegaría tarde. El sol se movía sobre las baldosas, dibujando líneas entre sus sombras. Theo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín parecía más pequeño de lo que recordaba. ¿Cuándo dejaste de creer que merecías amor?, preguntó. Señor Malden no respondió de inmediato. Entonces, casi en un susurro, el día que dejé que alguien más decidiera si yo era digno. Esa noche, Theo se sentó en su escritorio y sacó una hoja de papel en blanco. No dibujó. Escribió una carta. No sabía si Noel la leería alguna vez. Pero sabía que tenía que existir porque el silencio ya les había costado demasiado. Pasaron semanas antes de que Theo recibiera una respuesta. Para entonces, las estaciones ya habían empezado a cambiar. Las mañanas llegaban con viento. Las ventanas contenían condensación como aliento esperando a ser pronunciado. Y la casa Malden había vuelto a quedar en silencio, pero no el tipo de silencio que sofoca. Era un silencio más silencioso, como si se hubiera hecho espacio para algo nuevo. La carta llegó un jueves. Sin remitente, solo su nombre escrito con cuidado. Dentro había una sola hoja. No sabía qué decir. No porque no hubiera nada, sino porque fue demasiado. Me fui. Porque me lo ordenaron. Me mantuve alejada. Porque pensé que era más amable. Pero, la amabilidad sin verdad es solo otra forma de miedo. No estoy enojada. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que nunca fuiste invisible para mí. Ni una vez. Cuando sonreíste ese día en la cocina, solo un destello. Me aferré a eso durante meses. Todavía lo hago. Ya no soy la misma persona. Ya no limpio casas. Limpio pinceles. Limpio tazas en un pequeño café en la costa. Pero
Cuando limpio las mesas y el sol da justo en el punto justo, pienso en aquella mañana en que dejaste un marcapáginas en mi libro. Me viste. Gracias. Sin firma, sin cariño, sin un servidor, solo un espacio al final. Abierto y sin reclamar. Theo lo leyó en silencio, luego lo volvió a leer, y algo dentro de él, algo que había estado reteniendo demasiado con fuerza, finalmente la soltó. Guardó la carta en su cajón, no para esconderla, sino para mantenerla cerca. Esa noche durmió sin sueños. Unos días después, le pidió a su padre la dirección en Estport. No fue dramático. No hubo discurso, ni confrontación, solo una petición silenciosa y un asentimiento silencioso a cambio. Cuando Theo llegó al café, los letreros habían cerrado. Era temprano, ese temprano en el que el mundo todavía extiende sus brazos. A través de la ventana, vio a Noel dentro, limpiando una mesa, con la cabeza ligeramente inclinada, la luz del sol iluminando la curva de su cuello. Se movía como siempre, pausado, tranquilo, sin buscar atención. Theo no llamó. Esperó. Noel levantó la vista unos minutos después y sus ojos se encontraron solo por un instante. No sonrió de inmediato. Theo tampoco. No era el final de una película, ni música, ni en ese momento, dos hombres se miraban como si finalmente vieran algo con claridad después de estar tanto tiempo en la niebla. Noah caminó hacia la puerta y la abrió. No hablaron de inmediato. No era necesario. El silencio entre ellos ya no era un muro. Era un camino. Theo entró, miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Nal. No estoy aquí para arreglar nada, dijo. Solo estoy aquí para decir que todavía recuerdo la página. Que marcaste. Los labios de Nal se curvaron, lentos y silenciosos. Recuerdo los tuyos, respondió. Se quedaron allí, de pie, bajo la cálida luz de una mañana que no les exigía explicaciones. De fondo, la cafetera silbaba. Una canción sonaba suavemente en la radio. Y afuera, el cielo solo ofrecía posibilidades. Más tarde esa semana, Theo regresó a casa, no para quedarse, sino para visitarlo. Entró en el estudio donde su padre estaba sentado, leyendo como siempre. No intercambiaron muchas palabras. Pero antes de irse, Theo dejó algo sobre el escritorio. Era un boceto enmarcado. Dos figuras en una escalera. Esta vez estaban tomados de la mano y sobre ellos había escrito con letra sencilla. Estábamos juntos. Olvidé el resto. El tiempo no pasó rápido después de que Noah se fuera. Se posó como polvo en los rincones, se acumuló en las pausas, se quedó colgado en los umbrales de las puertas como pregunta sin respuesta. Theo seguía a duras penas. Iba a clase. Volvía a casa. Hablaba cuando le hablaban. Pero su mirada, antes distante, ahora enrojecida, tenía la forma de algo roto. No dramáticamente, solo permanentemente alterada. Su madre fingía que todo volvía a la normalidad. La nueva ama de llaves trabajaba en silencio. Las comidas se servían a tiempo. Los invitados eran recibidos con una conversación educada y risas contenidas. Pero las paredes recordaban. También las sillas donde Nal solía sentarse durante 5 minutos entre tareas. La ventana donde solía apoyar una mano después de doblar la ropa blanca. Una tarde, cuando el otoño comenzaba a hundirse en el jardín, el señor Malden le entregó a Theo un pequeño sobre. Sin sello, solo su nombre. Dentro había una nota doblada. La escritura era cuidadosa, familiar. Ahora trabajo por las mañanas. Cafetería en Estport, cerca del muelle. Limpio mesas, lavo tazas, soy reservado. Algunas cosas nunca cambian, pero pinto por las noches. No bien, no de forma constante, pero ayuda. Si alguna vez pasas por allí, la puerta trasera suele estar abierta. No había emoción en sus palabras, solo espacio. Un espacio que Theo no había sentido en semanas. Se fue a la mañana siguiente. El camino estaba tranquilo,
el cielo pálido con la luz del amanecer. Cuando llegó, el café aún no había abierto. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. A través del cristal, lo vio. Noel, todavía moviéndose al mismo ritmo. Con las mangas arremangadas, el paño en la mano, la atención concentrada en cada pequeña acción. Pero ahora había algo más suave. No tranquilidad, ni alegría, solo paz, la que encuentras cuando dejas de preguntarte si se te permite existir. Theo salió del coche y caminó despacio. No llamó a la puerta. No saludó. Simplemente se quedó allí, visible. Noel levantó la vista un momento. No reaccionó. Luego, lo reconoció. Sin sonrisa. Todavía no. Caminó hacia la puerta. La abrió. Theo entró. El olor a café tostado y jabón cítrico llenó el aire. No estoy aquí para arreglar nada, dijo Theo en voz baja. Solo quería que supieras que recuerdo la página que marcaste. Noel lo miró un largo momento y asintió. Recuerdo la tuya, dijo. Eso fue todo. Se sentaron junto a la ventana más tarde, con 2 tazas de café intactas entre ellos. El silencio no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no dijeron, todo lo que finalmente no tuvieron que decir. Theo le contó sobre la carta a su padre, la conversación que tuvieron en el invernadero, el boceto que dejó. Noel escuchó. En voz baja, como siempre, nunca esperé nada, dijo Theo. Lo sé, respondió Noel. Por eso nunca dejé de tener esperanzas. Pasaron las semanas, luego los meses. Theo empezó a visitarlo con más frecuencia, sin quedarse, solo lo justo. A veces con la compra, a veces con pintura, a veces solo con su presencia. Noel empezó a dejar la puerta trasera sin llave. Un domingo por la mañana, Theo llegó con un marco. Dentro estaba el mismo boceto de su habitación, solo que ahora rehecho. 2 hombres en las escaleras, sus manos finalmente tocándose, la luz del sol detrás de ellos, no sobre sus cabezas, sino alrededor, como si la luz no los estuviera observando, pero con una bendición en la parte inferior en letras diminutas. Hay amor que no quiere ser visto. Solo quiere estar a salvo. No lo colgaron en la pared. Lo colocaron junto a la ventana discretamente, como ellos. La casa Molen nunca volvió a hablar de la nada. No porque lo olvidaran, sino porque lo sabían. En el fondo, nunca podrían volver a controlar esa historia. Y en un pequeño café junto a la costa, 2 hombres continuaron, sin alboroto, sin público, pero con total convicción. ¿Alguna vez te has sentido más identificado por alguien en silencio que con 1000 palabras? Si esta historia te quedó grabada, compártela. Porque alguien ahí fuera todavía está aprendiendo que el amor no necesita ser ruidoso. Simplemente necesita ser verdadero. Suscríbete a Historias del Corazón para más historias donde el amor se atreve a hablar en voz baja.